Descubierto, 3 leyendas escalofriantes de Latam que te dejarán embrujado. Segua, Moira y Llorona. La noche caía sobre la colonia marginal como una pesada manta, ahogando los sueños de su gente. Ana, madre soltera de 32 años, apenas podía ver más allá de las luces parpadeantes de la gasolinera donde trabajaba. La oscuridad absorbía el silencio, solo interrumpido por el murmullo distante de familias que buscaban refugio. Pero Ana no tenía tiempo para pensar en salvación, tenía que proteger a su pequeño Miguel, su único tesoro, de un mundo lleno de peligros. Sin embargo, lo que debía ser una rutina tranquila se rompió de manera inquietante cuando comenzó a recibir mensajes extraños en su celular, todos firmados por un misterioso La Segua. Los primeros mensajes eran bromas torcidas, pero en cuestión de días, esos mensajes se tornaron más siniestros y amenazantes. Sé lo que hiciste, decía uno de ellos, como un susurro oscuro que le helaba la sangre. Ana sentía que esos secretos, que pensaba enterrados en el pasado, comenzaban a florecer nuevamente, como plantas malignas en su jardín. Cada mensaje la llenaba de un creciente pánico, acentuando la sensación de que estaba siendo observada, y que el verdadero horror no era una leyenda urbana, sino algo mucho más cercano. ¿Quién era La Segua y qué quería de ella? Desesperada y temerosa, decidió acudir a don Carlos, el anciano del barrio, conocido por su sabiduría en leyendas. La Segua es un espíritu atrapado, le explicó con voz temblorosa, un alma que busca venganza, que atrae a las almas perdidas y las lleva a su condena. Te atrapa en su red oscura. La narración de don Carlos evocó en Ana recuerdos de su infancia, cuando su abuela le contaba historias sobre la Llorona, su llanto resonando en las noches más heladas. La angustia que sentía ahora era palpable, la presencia de esas leyendas comenzaba a hacerse parte de su realidad. A medida que las noches pasaban, las sombras en la gasolinera parecían cobrar vida. Escuchaba susurros entre los automóviles que llegaban y el aullido del viento la hacía sentir que algo oscuro la acechaba. El llanto de la Llorona resonaba fuertemente en su mente, recordándole la advertencia de su abuela: nunca ignores el llanto, Ana. Puede costarte la vida. Y ahora, el miedo se convertía en un compañero cotidiano. Cada mensaje de La Segua era más personal, amenazando su amor, su seguridad, su hijo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos al borde del colapso. Ana tuvo que decidir, confiar en su comunidad o buscar una solución por su cuenta. La voz de don Carlos resonaba en su mente, y las miradas de sus vecinos comenzaron a parecer misteriosas. Nadie podía ofrecerle consuelo. La oscuridad de su pasado estaba más viva que nunca y había comenzado a devorarse a sí misma. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, una sombra apareció al final de la gasolinera. Ana se dio vuelta y, en un susurro helado, reconoció la voz de La Segua, llevándola de regreso a recuerdos que había querido olvidar. Es hora de saber la verdad, murmuró, y el corazón de Ana se detuvo. ¿Está lista para enfrentar los secretos que amenazan la vida de su hijo? La respuesta se desliza entre las sombras, y un terror inminente la envuelve. El aire se volvió denso y frío, como si la muerte misma estuviera a la espera. Ana sintió una presión en el pecho, una mezcla de miedo y culpa que la mantenía pegada al suelo. Intentó gritar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, como si algo la hubiera embrujado. La sombra avanzó lentamente, revelando unos ojos oscuros que parecían devorar la luz de la gasolinera. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó, su voz temblando como una hoja arrastrada por el viento. La figura se detuvo a unos pasos de ella, el rostro parcialmente oculto bajo una capa negra que pareció absorber la luz. La verdad, respondió La Segua, su voz resonando en un eco distorsionado, la verdad de tu pasado. Es la única forma de salvar a tu hijo.
Ana recordó los propios secretos que había enterrado, decisiones terribles, momentos que habían marcado su vida y que había hecho todo lo posible por ocultar. No. No puedo, pensó, el sudor frío perlaba su frente. La figura hizo un movimiento, y instantáneamente el aire se llenó de un lamento, un llanto desgarrador que la hizo estremecerse. Era la Llorona, un eco de sus propios miedos que la envolvía en sombras. Las luces de la gasolinera titilaron de manera frenética, como si quisieran gritar pidiendo ayuda. Ana, todavía paralizada, sintió que el entorno se distorsionaba, como un mal sueño. Ana. Clamó la voz de la cegua, todo depende de ti. ¿Vas a dejar que tu hijo sufra por tus pecados? Ese nombre, Ana, resonaba en su cabeza como un campanazo. No podía ignorarlo. Era el nombre que había dejado de lado, el nombre que la gente del barrio había olvidado junto con sus mejores años. Mientras luchaba con esa realidad, un dolor profundo se instaló en su corazón. No quiero que mi hijo repita mis errores, pensó con vehemencia. De repente, un grito rompió el silencio de la gasolinera. Miguel, su pequeño, había despertado en el coche, asustado y confundido. Mamá. Chilló, sus ojos grandes como platos miraban a su madre, llenos de terror. Ana sintió que el aire se le cortaba. No. No lo toques. Gritó, lanzándose hacia su hijo. La figura de la cegua retrocedió un paso. Si no enfrentas tu oscuridad, él estará en peligro. Ana se detuvo en seco. La verdad que había temido enfrentarse desmoronaba a su alrededor, como un castillo de cartas. Sabía que su pasado la había alcanzado. La decisión pesaba sobre sus hombros, debía proteger a Miguel, pero ¿a qué costo? Intentó recordar lo que don Carlos le había dicho. La única manera de romper el ciclo era enfrentar las sombras. La cegua se acercó un paso más, sus ojos oscuros brillando. Deja ir tu miedo, Ana. Se acerca una tormenta, y tú eres la única que puede detenerla. En ese momento, la gasolinera tembló, iluminándose con un resplandor sobrenatural. Las sombras comenzaron a danzar, formando figuras retorcidas que parecían moverse por su propia voluntad. La cegua extendió una mano, invitándola a dar el primer paso. Ana respiró hondo, sus manos temblaban, pero una voz interior la instaba a avanzar. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, la luz se apagó y un profundo silencio envolvió el lugar. El llanto de la Llorona se desvaneció en un eco lejano. Ana giró, buscando a su hijo, pero el coche estaba vacío. El pánico la invadió y su voz se partió en un grito desgarrador. Miguel. La cegua sonrió con tristeza. El tiempo se acaba, Ana. ¿Lo vas a perder todo? Las últimas palabras retumbaron en su mente y un frío helado recorrió su columna vertebral. ¿Dónde estaba Miguel? La oscuridad parecía reírse de su desesperación, y su reloj interno se desbordaba. La verdad, su verdad, estaba al borde de salir a la luz. ¿Se atrevería a abrir la puerta del pasado que había mantenido cerrada? En ese instante, Ana comprendió que enfrentarse a la cegua significaba enfrentarse a sí misma. Pero el precio a pagar podría ser demasiado alto. Mientras la oscuridad danzaba a su alrededor, se escuchó un nuevo susurro. Buscaré lo que es mío. Y el horror se apoderó de su corazón. ¿Qué decisiones terribles tendrá que enfrentar, y podrá salvar a Miguel antes de que sea demasiado tarde? Ana respiró hondo, sintiendo que el aire congelado llenaba sus pulmones pero no aliviaba su pánico. La gasolinera, ahora sumida en la penumbra, parecía un laberinto de sombras ansiosas. Miguel volvió a gritar, su voz desgarrada retumbando en la oscuridad. La cegua avanzó, inquietante en su calma, como un depredador que se acerca a su presa. Él está más allá de tu miedo, Ana. Solo tú puedes traerlo de vuelta. Las palabras de la cegua estaban cargadas, cada sílaba punzante como un acero frío. Las luces titilantes comenzaron a parpadear al ritmo de su creciente ansiedad. ¿Qué podía hacer? Cerró los ojos, y en la oscuridad detrás de sus párpados, imágenes de su pasado surgieron como fantasmas clamando por atención. Antes de que pudiera procesar, una puerta en su mente se abrió.
Recuerdos dispersos, momentos olvidados de traición y redención se unieron con fuerza, como si un torrente hubiera estallado. Se vio a sí misma, joven y llena de sueños, antes de que las decisiones erradas comenzaran a atormentarla. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Las decisiones que había escondido bajo la alfombra estaban volviendo para cobrarle. Miguel, gritó nuevamente, esta vez con más furia, un mantra de angustia. La cegua se detuvo, su mirada fiera interrogando sus propias dudas. Tu verdad puede romper las cadenas que lo mantienen atrapado, insistió. Ana sintió un retortijón en el estómago, el recuerdo más oscuro de todos, una traición que había arrastrado como una pesada losa, le impulsó a avanzar hacia la cegua. No puedo dejar que mi hijo sufra. No puedo, murmuró, y cada palabra se sentía como un grito ahogado. Comenzó a caminar, tropezando sobre sí misma, enfrentándose a la sombra que siempre había temido. Pero, ¿cómo podría cargar con el peso de sus propios errores? El llanto de su pequeño llegó de nuevo, inconfundible, desgarrador. Ana se detuvo en seco, su corazón se aceleró mientras su mirada se fijaba en la nada. Miguel. Pero ahora, la voz en la oscuridad parecía enredarse con la suya, transformándose en un eco torturado. Era como si cada error, cada decisión egoísta emanara del suelo mismo. Cada lágrima que derramaste tiene poder, la advirtió la cegua, su rostro a la luz se entrelazaba con la sombra de la Llorona, formando un rostro de horror y compasión. Ellas lloran por ti, por él. No puedes ignorarlas. El aire se hizo pesado, como si todo alrededor estuviera a punto de colapsar. Ana sintió su cuerpo temblar bajo la presión. No solo luchaba por su hijo, luchaba por su alma. Con un último esfuerzo, llevó una mano a su corazón, sintiendo como el latido resonaba, fuerte y firme. Lo enfrentaré, declaró, como un juramento. Pero en ese exacto instante, las luces de la gasolinera estallaron en pedazos y la oscuridad la tragó de lleno, llevándose con ella el último vestigio de esperanza. De inmediato se sintió atrapada, el aire se tornó más espeso, y solo podía escuchar sus propios gritos, cada uno más desesperado que el anterior. Al mismo tiempo, el lamento de la Llorona aumentaba, resonando en cada rincón de su mente, un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Desesperada, Ana se arrodilló, sus manos buscando el suelo, sus lágrimas cayendo como la lluvia, cada una pesando como plomo. ¿Dónde estás, Miguel? Una voz lejana susurró desde las sombras, buscaré lo que es mío. Y entonces todo se detuvo. Un profundo silencio. Hasta que un sonido conocido rompió la calma, la risa de Miguel. Pero era una risa distorsionada. Ana sintió un escalofrío que la atravesaba, una oleada de terror envolviendo su ser. No, gritó, levantando la vista hacia donde había estado la figura, pero esta apenas era un esbozo en la sombra ahora. No te lo lleves. ¿Era él quien estaba en peligro, o era ella la que había abierto la puerta a un horror incontrolable? Se plantó en el centro del horror, con la certeza de que otras decisiones la habían traído aquí, y ahora tendría que enfrentarse a la más aterradora de todas. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, y la oscuridad se agolpaba alrededor, pero un camino estaba trazándose para ella. El susurro la impulsó, y, aterrada pero decidida, dio un paso hacia la sombra convergente. El reloj del destino giraba rápidamente, y mientras el eco de la risa resonaba, Ana supo que cada elección tenía su precio, y pronto tendría que pagar. ¿Podrá descubrir el secreto que encierran sus decisiones, o perderá lo que más ama en el intento? Ana se adentró en la penumbra, la risa de Miguel resonando en sus oídos como un eco inquietante. Cada paso que daba parecía arrastrar consigo los fantasmas de su pasado. La gasolinera ahora era un laberinto de sombras, un terreno desconocido donde los recuerdos y el terror se entrelazaban. Sus manos temblorosas tocaron las paredes frías, intentando encontrar una pista, algo que la guiara. El aire estaba impregnado de un olor a gasolina descompuesta. Las luces estalladas sobre su cabeza producían chispas, iluminando por momentos el rostro de la cegua. Sus ojos brillaban como faros en la noche, dándole a Ana un respiro, un breve instante de claridad. Pero la claridad traía consigo un terror nuevo, la verdad que había estado eludiendo.
Las decisiones no se olvidan, Ana. Ellas son como sombras, siempre siguen a quienes las enfrentan, la advirtió la cegua, su voz resonando con una oscura sabiduría. Ana sintió un nudo en la garganta. Cada error, cada traición que había cometido caía como un peso sobre sus hombros. No puedo dejar que eso me detenga. No puedo permitir que Miguel sufra, gritó, la furia aflorando en su pecho. Pero mientras decía estas palabras, algo se agitó en su mente, como un torrente de recuerdos. Vio a Miguel risa, feliz, antes de que el caos llegara a sus vidas. Una tristeza profunda la golpeó y entonces, la sombra cambió de forma, las risas de su hijo se convirtieron en un llanto gélido. Miguel. El grito se le escapó entre lágrimas, su corazón palpitanado en un ritmo alternante de esperanza y desesperación. Era como si al pronunciar su nombre, la oscuridad se arremolinara más intensamente a su alrededor, una oscura tormenta esperando a chuparla en la oscuridad del terror. Ana no sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró. Unos minutos, quizás horas. De repente, el suelo comenzó a temblar. ¿Cómo era posible? La cegua la observaba con una calma que le resultaba grotesca. Tus decisiones han creado esto. Tú lo quieren, pero no comprendes el verdadero precio, susurró, la voz resonando como un eco lejano. Las paredes se cerraban a su alrededor, respondiendo a su angustia. Ana se dejó caer al suelo, las manos temblorosas recorriendo el asfalto sucio. Los recuerdos eran dolorosos, una serie de decisiones egoístas que habían llevado a su vida por un camino tortuoso. Yo, lo siento. No sabía lo que hacía, rogó. Pero las sombras no se atenuaban, sino que se arremolinaban más, formando figuras que parecían hacer un círculo, como un tribunal oscuro que la observaba con juicio. Cada lágrima tuya un eco en la eternidad, la cegua le dijo, acercándose. Su rostro era una mezcla de piedad y condena. Tu redención está escondida en los callejones de tu pasado. Solo tú puedes liberarlo, o serás arrastrada con él. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza en su pecho. Había una verdad que no había querido enfrentar. Sin embargo, la imagen del pequeño Miguel la atravesaba, destellando con una urgencia. No podía dejar que la oscuridad lo reclamara. Aceptar sus errores podría ser la única forma de salvarlo. Mientras las sombras se acercaban, Ana cerró los ojos, sintiendo cada lágrima caer con peso sobre el suelo. Haré lo que sea necesario, susurró, el peso de la aceptación empezando a liberarla. Entonces sintió una vibración, una conexión que la unía a la risa distorsionada de Miguel, como si él mismo necesitara que ella se liberara de su propio terror. Y en ese instante, el laberinto de la gasolinera comenzó a temblar, el eco del llanto de su hijo resonando más fuerte en la oscuridad. Las sombras se dispersaron, y el viento, como un susurro ágil, comenzó a guiarla. Ana abrió los ojos, desbordada por la luz que comenzaba a abrirse paso a su alrededor. Miguel pronunció su nombre una vez más, esta vez con la determinación forjada por su dolor. El ambiente cambió, y con un rayo de esperanza, comprendió que el camino hacia su hijo no sería fácil. Las sombras aún acechaban, pero había encontrado la luz en su verdad, pero justo cuando su camino parecía despejado, lee un lamento retumbante, una mezcla de voces familiares, llamándola desde lo profundo de la oscuridad. Ana. La gasolinera dejó de temblar y en un giro escalofriante, las sombras volvieron a unirse, más densas, más voraces. La pregunta apenas susurrada se convirtió en un grito, ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que habían estado esperando? ¿O pasarías a ser solo otra sombra perdida en este horror? Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si las sombras formaran un abismo preparado para tragársela. El eco de aquel lamento resonaba en su mente, haciendo eco de sus peores temores. Ana era la voz de su madre, perdida años atrás en circunstancias extrañas, la voz de una mujer que siempre le advertía sobre las sombras que acechaban en la oscuridad. Mamá, gritó, pero nadie respondió. La oscuridad no se detenía, su abrazo se tornaba más sofocante. La cegua, una figura imponente y extraña, permanecía impasible en medio del torbellino de sombras. Ellas te llaman, Ana. Quieren que recuerdes, que enfrentes lo que ocultas, dijo,
mientras el aire se cargaba de un frío cortante, como si los recuerdos reprimidos comenzaran a emerger. Ana, consumida por la desesperación, recordó cada momento en que había ignorado la advertencia de su madre, los caminos oscuros que había elegido. Las sombras danzaban a su alrededor, formando rostros familiares que llenaban el espacio con lamentos. Una mujer de vestido blanco apareció, su rostro desdibujado, emanando un dolor palpable. Era la Llorona. Su llanto resonaba como un canto de sirena, llamando a Ana a reconocer su culpa. Si no te enfrentas a tu verdad, jamás hallarás la paz, murmuró. Ana se cubrió las orejas, incapaz de soportar el lamento. Las imágenes de su vida comenzaron a superponerse, la decisión de dejar a su madre sola, el día que Miguel desapareció. La culpa le punzaba el alma. La insensatez de sus decisiones la devoraba cada día, pero ahora se preguntaba si era suficiente para redimir a su hijo. Miguel necesita a su madre, insistió la cegua, uniendo sus palabras a los ecos del llanto. Pero no puedes salvarlo si sigues huyendo de ti misma. Cada sílaba podía cortarla, pero las palabras también le ofrecían un pequeño hilo de esperanza. Si era capaz de enfrentarse a su pasado, tal vez encontraría una salida. Respirando hondo, se armó de valor. Miguel, gritó, sintiendo el nudo en su garganta aflojarse. No puedo dejar que las sombras te consuman. No me dejaré arrastrar por esta oscuridad. El viento a sus espaldas sopló con fuerza, como si ella hablara desde el fondo de su ser, moviendo las sombras a su alrededor. Al instante, las figuras comenzaron a disiparse, los rostros familiares desvaneciéndose en una nebulosa de oscuridad. Entonces vislumbró una luz tenue al final del laberinto, apenas un destello de esperanza en medio del horror que la rodeaba. Con cada paso que daba, la luz se hacía más intensa y cada recuerdo doloroso que enfrentaba disminuía su carga. Voy a encontrarte, Miguel. No estoy lista para perderte, repitió, aferrándose a su decisión. Una última sombra, más débil que las otras, se interpuso en su camino. Era su reflejo, un eco de sus decisiones pasadas. Ana se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerla. Este era el momento de confrontar lo que realmente había hecho, los miedos que la habían mantenido prisionera. Pero como si presintieran su determinación, las sombras se agruparon nuevamente, volviendo a formar un círculo. No puedes escapar de nosotras, susurraron, un coro oscuro que apuntaba a su corazón. Miguel es solo el principio. El verdadero terror la golpeó en ese instante, pues comprendió que su lucha no era solo por su hijo. Era por ella misma. La batalla por redimirse estaba lejos de terminar. Ana, decidida, levantó la cabeza y encontró fuerza en su tristeza. Soy más fuerte que mis errores, proclamó. Al pronunciar esas palabras, el aire vibró a su alrededor y, por un instante, la oscuridad titubeó. Entonces, en un giro abrupto, escuchó una risa familiar, no la de Miguel, sino la de algo o alguien que había estado oculto entre las sombras. La risa resonó como un eco distante y burlón. Era el aviso de que algo más estaba a punto de desatarse, un desafío que la llevaría al borde de sus miedos. ¿Quién eres?, preguntó Ana, apenas manteniéndose en pie mientras el ambiente se cargaba de un oscuro presagio. La respuesta, un susurro distante, el juego apenas comienza. Ana sintió el sudor resbalar por su frente, no sabiendo qué esperar, con el miedo a su alrededor como una segunda piel. ¿Sería capaz de enfrentar a este nuevo enemigo? La pregunta retumbaba en su mente, un eco constante que la mantenía alerta. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando la risa resonó una vez más en el aire. Era una mezcla de burla y terror que la atrapaba en un mar de dudas. ¿A quién pertenecía esa risa? Se giró en círculos, buscando la fuente, pero las sombras seguían danzando, escondiendo secretos que apenas podía empezar a comprender. La cegua había desaparecido, dejándola sola ante un nuevo desafío. El juego apenas comienza, susurró otra vez una voz, esta vez más cerca. Un aliento helado acarició su cuello y Ana se detuvo, sintiendo que la oscuridad se cernía sobre ella como una bruma pesada. Muéstrate, gritó, su voz temblando. Un murmullo de risas asustadas la rodeó, repitiendo su grito de manera burlesca.
La angustia la apretó como un lazo en su pecho. Sabía que debía seguir adelante, pero el miedo la paralizaba. De repente, una figura emergió de las sombras, sus contornos vagos. Era un niño, de no más de 10 años, con ojos grandes y una sonrisa que contrastaba con su expresión sombría. ¿Te asustas, Ana?, preguntó, su voz melodiosa y inquietante a la vez. ¿Creías que todo esto era solo un sueño? Miguel, ¿eres tú? Ana se acercó temblorosa, cada paso la hacía sentir más vulnerable. Pero el niño comenzó a reír de nuevo, y una risa escalofriante brotó a su alrededor, como si la tierra misma se burlara de su desesperación. Yo no soy él. Solo soy un reflejo de tu culpa, dijo el niño, señalando al suelo. Mira. Ana bajó la vista y se encontró con el eco de su vida pasada. Vio las decisiones que la llevaron a ese momento, sombras que parecían tomar forma y moverse de una manera casi hipnótica. La sombra de Miguel la miraba, su rostro lleno de tristeza y decepción. No. No es así, gritó Ana mientras tapaba su rostro con las manos, intentando bloquear la imagen. Todo lo hice por él, por nosotros de verdad. La voz del niño se volvió cruel, como un lamento de una vida no vivida. Tu egoísmo te consumió, Ana. Se suponía que debía ser su madre, no su sombra. La oscuridad titiló con sus palabras, y Ana se sintió cada vez más atrapada. Basta, susurró, sintiendo el frío entrar en su alma. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sabía que su lucha no era solo por Miguel, era por todo lo que había perdido, por la madre que no había sido y la vida que había descuidado. Si no enfrentas tu verdad, no podrás salvar a nadie, repitió una voz familiar. Era la cegua, reemergiendo de la nada. Ellas están jugando contigo, Ana. Tienes que elegir, seguir huyendo de ti misma o enfrentar los horrores que has creado. No puedo. Ana gritó, sintiendo que la desesperación la consumía. Se sentó en el suelo, las sombras girando a su alrededor, riendo. Pero Ana se acordó de la luz que había visto antes. Tenía que encontrarla. Con determinación renovada, se puso de pie. Voy a enfrentar mis miedos. No me dejaré vencer por las sombras, declaró. Una ráfaga de viento sopló, y la risa se tornó en susurros temerosos. La oscuridad comenzó a ceder, revelando un camino hacia la luz. Mientras caminaba, ahora más firme, comprendió que el juego no había terminado. Mientras las sombras se retorcían a su alrededor, un nuevo latido de terror se sintió en el aire. El niño volvió a aparecer ante ella, y en sus ojos había algo diferente. «Estás lista para jugar», dijo, su sonrisa ahora etérea y malévola. «Porque la verdadera prueba está por llegar». Ana sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, y comprendió que la batalla apenas comenzaba, una lucha no solo por Miguel, sino por su misma existencia. El aire se volvió más denso, como si cada sombra tomara forma, convirtiéndose en una marea de presencias ansiosas y malévolas. Ana sintió el latido de su corazón acelerarse, un ritmo que resonaba en sus oídos, y comprendió que no solo debía enfrentarse a sus miedos, sino también a los ecos del pasado que la habían llevado ahí. El niño, con su risa inquietante, continuó mirándola con una mezcla de burla y desafío. «Vamos, Ana. Es hora de descubrir lo que realmente eres», dijo mientras sus ojos centelleaban con una luz oscura, casi hipnótica. Ella dudó, la voz resonando en su mente, «Tu egoísmo te consumió». Se preguntó qué aflicciones se ocultaban tras esa mirada. Sin pensar, dio un paso hacia él. Las sombras se conjuraron, creando una esfera de oscuridad a su alrededor. «¿Por qué te atreves a desafiar tus miedos?», preguntó, su tono entre juguetón y amenazante. «Respóndeme, ¿qué harías si pudieras cambiar el pasado? Si pudieras volver a ser su madre, realmente». La pregunta la atravesó como un rayo. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a esa realidad? Clara evidencia de su negro egoísmo. La luz que había visto antes comenzaba a desvanecerse, como si se estuviera alejando de ella a medida que le daba lugar a la oscuridad. Con cada palabra del niño, las sombras se horrorizaban y creaban confusión en su mente. «No me hables de eso», gritó. «Todo lo que hice fue». Su voz se quebró. La verdad la abrumaba y la hacía tambalear.
Resquebrajada, miró a su alrededor, buscando el camino de regreso, pero las sombras eran implacables. Había un palacio hecho de pesares y arrepentimientos, con corredores que parecían alargarse aún más en su desdicha. El niño sonrió, feliz al ver su batalla interna. Sigue corriendo, Ana. Pero te recordaremos lo que dejaste atrás. Los que no pudiste salvar. La mención de los que había perdido convirtió la bruma de dolor en fuego en su pecho. Ana cerró los ojos, invocando la luz que había sentido. Tenía que hallarla de nuevo. Una figura familiar cruzó su mente, la sonrisa de Miguel. La luz que él emitía era su única esperanza. Miguel, gritó, y el eco de su voz hizo que las sombras se encogieran, al tiempo que el niño reía, un sonido que reverberaba, prolongándose. Fue justo en ese instante que una puerta apareció entre las sombras, era antigua, hecha de un material que parecía absorber la luz misma. «¿Y si no puedes entrar?», dijo el niño, saltando de un pie a otro, su sonrisa ahora mostrando una serie de dientes afilados. «¿Y si lo que hay dentro es peor que lo que ya conoces?». La risa oscura era una advertencia, un recordatorio de que el conocimiento a menudo venía con un precio terrible. Ana, sin embargo, sintió que la decisión ya había sido tomada. Esa puerta era su única salida, y debía atravesarla. Se propuso que, de cualquier manera, debía enfrentar lo que el destino había reservado para ella. «Ahora lo haré», dijo, y sintió que el suelo temblaba nuevamente, pero esta vez con fuerza. La puerta comenzó a crujir, como si regresara a la vida ante su valentía. Sin esperar más, se lanzó hacia adelante, atravesando la entrada en un instante que pareció estirarse en el tiempo. El interior era oscuro y lleno de murmullos, y su corazón latía fuertemente, resonando en el vacío. Un susurro tuvo eco en su cabeza: «Tu valor será puesto a prueba». Ana, con el aliento cortado, se preguntó qué horrores la esperarían al otro lado. Mientras su mente trataba de procesar lo desconocido, un grito desgarrador lanzó una advertencia. «Nunca mires atrás», resonó una voz, y Ana entendió que esto era solo el comienzo. La oscuridad estaba a punto de revelarle secretos que cambiarían completamente su existencia. ¿Estaba dispuesta a conocer la verdad detrás de la risa que la atormentaba? El camino para descubrirlo apenas se había iluminado. Ana atravesó la puerta, y un frío penetrante la envolvió como un manto helado. Se encontró en una habitación pequeña y oscura, el aire estaba impregnado de un olor a dampnis y algo más, algo que la hizo querer vomitar. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas y amarillentas que mostraban rostros de personas tristes y vacíos. Todos parecían mirarla, sus ojos acusadores penetraban en su alma. Un escalofrío la recorrió. «¿Qué es este lugar?», se preguntó angustiada. A su alrededor, el murmullo se intensificó, como si las sombras hubieran tomado forma humana, susurros apagados resonaban en su mente. «No debes estar aquí», decía una voz, y luego otra: «el precio de la verdad es alto». Mientras su corazón latía descontroladamente, un viejo reloj en una esquina comenzó a sonar con campanadas tenues. Cada golpe era como una orden, un recordatorio de que el tiempo se le escapaba. Miró a su alrededor, desesperada por encontrar una salida. La sensación de ser observada aumentaba, cada foto, cada murmullo se unía en un coro de advertencias. Con su corazón en la garganta, avanzó lentamente. Cada paso era un esfuerzo. Las sombras parecían moverse, retorcerse a su alrededor. De repente, un destello de luz atravesó la sala, iluminando un camino en el suelo. Sus instintos le gritaron que no debía seguirlo, pero algo la empujó a avanzar, como si una fuerza invisible trajera su ser hacia la luz. Al acercarse, se dio cuenta de que el brillo provenía de un espejo antiguo, empañado y resquebrajado. Ana se acercó y, al mirarse, se vio distorsionada, pero no estaba sola. En el reflejo, sombras conocidas la rodeaban, figuras que habían sido su vida antes, incluidos los rostros de aquellos que había perdido. Entre ellos, Miguel sonreía, pero su mirada estaba llena de dolor. «¿Qué tienes que enfrentar, Ana?», susurró su voz, un eco del pasado que la hizo temblar. «¿Qué has dejado atrás?». Ana sintió una punzada de culpabilidad que la atravesó como un cuchillo. «Yo, no quise», comenzó,
pero las imágenes comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en recuerdos aterradores. Vio el día que se dio la vuelta, el día que dejó a Miguel solo, el día que cerró la puerta detrás de ella sin mirar atrás. El niño volvió a aparecer detrás de ella, su risa llena de burla resonó como un eco sombrío. «Mira lo que has hecho», dijo mientras señalaba el espejo. «Tu egoísmo ha construido este lugar. Aquí están todos los sueños rotos que dejaste». Ana intentó girarse, enfrentarlo, pero una presión invisible la mantenía en su lugar. «No, no es mi culpa», murmuró. Pero algo dentro de ella sabía que había algo más que debía reconocer. «Abre tu corazón a la verdad», instó el niño, ahora su tono era serio, como si realmente estuviera llamando a su propia salvación. «Aquí, en este espacio, el pasado nunca se desvanece. Estás atrapada, Ana, atrapada por tus decisiones». Caía en cuenta de que no solo se trataba de escapar, sino de confrontar sus propios demonios. La luz del espejo comenzó a brillar más intensamente, iluminando caras familiares que parecían urgentes por ser liberadas de su prisión. Pero, al mismo tiempo, una sombra emergió del espejo, una figura oscura y nebulosa que se abalanzó hacia ella. Ana dio un paso atrás, el terror apoderándose de su pecho. «¿Qué es esto?». El niño sonrió, sus ojos centelleantes revelaron que lo que enfrentaba era solo el principio. Tenía que elegir entre permanecer en la oscuridad o enfrentarse a este terrorífico espectro de su pasado. La sombra alargó sus brazos hacia ella, dispuesta a devorarla. Ana, con una mezcla de desesperación y valentía, gritó: «No volveré a ser quien era. No me dejaré llevar más». El grito resonó en el cuarto, causando que la oscuridad se contorsionara. La sombra se detuvo por un instante, confundida, pero su avance era inevitable. Ana sintió que el tiempo se deslizaba. Tenía que hacer algo antes de que la sombra se la llevara. «Dime qué debo hacer», imploró, mientras su cuerpo temblaba en un mar de incertidumbre. Una voz profunda, como un susurro resonante y mayor que los demás, respondió: «Solo mira hacia adelante y no dejes que el pasado te atrape. Es tu elección, Ana, pero recuerda, el precio puede ser tu propia realidad». Sudor frío le empapó la frente mientras la sombra se acercaba más, su forma era cada vez más definida. En un último acto de valentía, Ana cerró los ojos y se preparó para lo desconocido. Por favor, fue lo único que pudo pensar mientras el terror la consumía. Pero aún había un destello de luz, algo que no podía ignorar. Cuando Ana abrió los ojos nuevamente, la habitación ya no se veía igual. La sombra que antes parecía invencible ahora estaba en silencio, como un eco distante. Sin embargo, había un nuevo camino delante de ella, y el niño la miraba con una expresión de expectativa. «¿Deseas saber la verdad detrás de todo esto?», preguntó. La inquietante risa hizo eco en su mente, la elección de Ana apenas comenzaba. La verdad estaba cerca, pero ¿a qué precio? Ana respiró hondo, incapaz de apartar la mirada del niño. Su rostro resplandecía con una mezcla de curiosidad y temor, pero el brillo en sus ojos también insinuaba que había un significado más profundo detrás de las preguntas. Sin embargo, la inquietud que lo rodeaba le recordaba que no estaba sola. Las sombras aún se cernían, esperaban, observaban. «¿Qué deseas saber?», inquirió Ana, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Pero la respuesta del niño fue rápida. «Tu pasado. Tus decisiones. Pero, ten cuidado, la verdad puede doler más que las sombras que enfrentaste». La forma en que enfatizó dolor hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Con determinación, Ana decidió avanzar. Era hora de enfrentar lo que había eludido durante tanto tiempo. Se adentró en el pasillo recién iluminado, un camino que parecía creado a partir de los propios ecos de sus recuerdos. Las fotos en las paredes parecían susurrar, llamándola a recordar las decisiones que había tomado, las vidas que había dejado atrás. Poco a poco, las imágenes comenzaron a cobrar vida. Ana observó escenas de su vida, momentos de alegría entrelazados con dolor. Vio su hogar, la risa de Miguel, lo cálido que solía sentirse cuando estaban juntos. Pero, de repente, lo que había sido bello se tornó sombrío, Miguel llorando,
suplicando por su presencia cuando ella cerró la puerta y se marchó. No. No puedo verlo, gritó, cubriéndose los ojos, pero un grito lejano atrajo su atención. La voz de Miguel, un eco de desesperación, resonó. Ana, ¿dónde estás? Las sombras comenzaron a crecer, tirando de su piel como tentáculos oscuros, susurrando que el pasado nunca se había ido. Ana sintió que el aire se enfriaba aún más y, atónita, se giró hacia el espejo. La imagen de su hogar se reflejaba en la superficie, pero ahora estaba rodeada de fuego, de angustia. Las llamas bailaban, le prometían una verdad que no estaba lista para enfrentar. Déjame en paz, gritó, pero la figura en el espejo sonrió, mostrando un rostro de dolor y sufrimiento. ¿No quieres saber qué sucedió después de que te fuiste? La voz vibraba con eco, resonando dentro de su mente. Enfadada y al mismo tiempo asustada, se acercó al espejo. Solo quiero saber cómo puedo salir de aquí. ¿Cómo puedo liberarme de este tormento? El niño apareció nuevamente a su lado. Debes entrar en el espejo. Solo ahí enfrentarás lo que realmente te detiene. Ana sintió pánico, pero una curiosidad irrefrenable la dominaba. Con cada latido, el dolor del pasado se intensificaba. Ella sabía que debía arriesgarse, y así lo hizo. Está bien, murmuró, haré lo que sea necesario. Una vez más, cerró los ojos y dio un paso hacia adelante. En el instante en que su piel tocó el espejo, una energía fría la envolvió. Las llamas la tragaron, atravesando su ser y llevándola a un mundo completamente diferente. El calor del fuego se convirtió en humo frío y denso que dificultaba su respiración. Ana se encontró en un lugar oscuro de angustia. A su alrededor, sombras familiares hablaban entre sí. Aún no podía ver sus rostros, pero el dolor que emanaban era palpable. Ella estaba en el corazón de sus decisiones, y todo era real. Ahí está ella, una voz retumbó. La que nos dejó. Ana sintió como si se hundiera en un pozo sin fondo. No, 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 murmuró, luchando por liberarse. Sin embargo, esas sombras la rodearon. Era un laberinto de recuerdos que nunca desaparecieron. Debes enfrentarte a nosotros. Solo así podrás seguir adelante, dijo una sombra, su voz resonante y temida, un tono que era a la vez familiar y doloroso. La angustia se intensificó a su alrededor. Ana comprendió que aún había más que descubrir, más de lo que había renunciado. Este viaje apenas comenzaba, y tenía que estar preparada para lo que vendría. Cuando la presión de las sombras la empujó aún más hacia el abismo, la voz del niño resonó nuevamente, recuerda, todo es parte de tu elección. Ana, el eco de esas palabras la acompañó mientras caía, y en ese momento comprendió que, en la lucha con su pasado, su vida futura estaba en juego. Pero la pregunta que resonaba en su mente era aterradora, ¿lo que descubriese la liberaría, o la destruiría por completo? El abismo la esperaba, y su respuesta podía cambiarlo todo. Ana sintió que caía durante una eternidad, atrapada en un torbellino de recuerdos y sombras, pero la lucha en su corazón la mantuvo viva. De repente, un resplandor comenzó a iluminar la oscuridad a su alrededor, como si una llama encendida estuviera a punto de despejar el terrenal laberinto que la rodeaba. Las figuras sombrías murmuraban, sus ecos apremiantes llenaron la atmósfera, como un coro que clamaba por justicia. Ana. Gritaron al unísono, cada palabra repleta de un dolor que solo ella había infligido. La voz del niño resonó en su mente, recuerda, todo es parte de tu elección. Eso la sacudió con fuerza, y, como un rayo de luz que atraviesa la niebla, comprendió que cada una de esas sombras era un recuerdo de lo que había dejado atrás. ¿Qué debo enfrentar?, preguntó Ana con firmeza, sintiéndose por primera vez empoderada. Con el miedo aún en su pecho, dio un paso audaz hacia la figura central en el círculo de sombras. La Llorona apareció, su cara llena de tristeza y rencor. Ana, ¿dónde estabas cuando te necesitaban? Resonó su voz, un eco desgarrador que hizo que el corazón de Ana se detuviera. Tú los abandonaste. Era una acusación latente. Era verdad, las lágrimas de quienes había perdido, la soledad de su madre, incluso el llanto de su pequeño Miguel, todo caía sobre sus hombros como pesadas cadenas. Lo sé. He sido una cobarde.
Pero, estoy aquí para enfrentar la verdad, estoy aquí para pedir perdón, gritó, su voz entrelazada con la desesperación que había sentido en todo este tiempo. Cada palabra resonó con una sinceridad que hizo que algunas sombras se tambalearan, sintiendo el poder de su arrepentimiento. La Llorona se detuvo. El perdón no se otorga sin dolor. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Ana sintió como cada sombra la observaba, suspirando, creando un silencio denso, casi cósmico, que hizo eco en su corazón. Pero entendía que no podía retroceder. La pérdida de su madre y Miguel la perseguiría eternamente si no se enfrentaba a esa verdad. Con determinación renovada, se acercó a su reflejo en el suelo, la imagen de la madre que había deseado ser. Estoy lista. Voy a cambiarlo todo. Voy a enfrentar mi dolor, mis decisiones, y lo haré por ellos. He estado huyendo demasiado tiempo, prometió, sintiendo que el aire se llenaba de energía. Al pronunciar estas palabras, un brillo comenzó a emanar de su corazón, lo que desató un caos en la oscuridad que la rodeaba. Como un universo colisionando, las sombras comenzaron a girar en torno a ella, arremolinándose con una fuerza descomunal. Ana cerró los ojos y dejó que la luz irradiante que brotaba de su ser iluminara cada rincón oscuro de su vida. Desde el dolor viene la sanación, gritó al cielo. Las sombras se disparaban, envolviendo sus errores y sufrimientos, incluso las lágrimas que había deseado esconder. Los recuerdos de Miguel y su madre se agolpaban ante ella, creando visiones de un pasado que necesitaba afrontar. Ana vio su amor, la risa de su hijo, la tristeza de su madre. Y comprendió. Justo en ese instante, logró liberarse. El fuego de su voluntad transformó el dolor en esperanza. Las sombras comenzaron a desvanecerse con cada lágrima que caía, y la voz de la cegua resonó entre los susurros. Has decidido enfrentarte a tus miedos. Ahora, busca a tu hijo en esa luz. La figura de la mujer se desvaneció, dando paso a un nuevo amanecer, como un nuevo ciclo en el horizonte que traería consigo sanación. Miguel volvió a gritar, dejando escapar todo su amor en un eco que repercutió por toda la oscuridad, buscando el camino perdido. La luz iluminó un camino en medio de las sombras, una senda que parecía dirigirse a un lugar donde nunca había estado, el hogar de su verdad. El niño que había visto anteriormente apareció de nuevo. Ahora miraba con compasión. Ahora puedes encontrarlo. Atrévete. Con una respiración profunda, Ana lo siguió. Mientras sus pasos resonaban suave y decididamente, la luz se intensificaba, arrastrando consigo aquellos recuerdos que la habían atormentado. Volvió a ver a su madre, reconociéndose en ella. Las experiencias pasadas ya no la reducían, ahora eran fuerzas que la empujaban a seguir hacia adelante. Y ahí estaba Miguel, atrapado en la luz. Su pequeño rostro brillando como un faro. Mamá, gritó, corriendo hacia ella, y Ana sintió que todo el peso del mundo se desvanecía a su alrededor. Miguel. Estoy aquí. No tengo miedo, le respondió con bellísima determinación. Cuando lo abrazó, sintió que todas las cadenas que la habían mantenido prisionera se rompían. La luz lo envolvía todo, llenando el vacío que había creado en su corazón. Finalmente, mientras la cordura la inundaba, supo que nunca dejaría que el pasado la definiera. No puedo cambiar lo que pasó, pero sé que siempre estaré aquí para ti, murmuró, mientras el amor llenaba el espacio entre ellos. El eco de las sombras se desvaneció por completo. Ana sonreía con la calidez del renacimiento, el amor fluía, su historia pasó a ser un relato sanador. Estaba lista para enfrentarlo todo, porque al final, lo que realmente importaba era el presente que construían juntos. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Ana y Miguel emergieron de la oscuridad, unidos por un amor que nunca se rompería. Este era su momento, su destino. La vida, a pesar de todo, seguía y, por primera vez, había aprendido que enfrentar la verdad era la liberación más profunda de todas. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos leer tu opinión.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ya.